Hola, hoy vamos a hablar sobre el patrón destructivo, signos radiológicos y tomografía de tuberculosis y absceso. Por ejemplo, en el patrón destructivo pulmonar vamos a encontrar que se refiere a la alteración del parénquima pulmonar caracterizado por pérdida o destrucción del tejido normal, con formación de espacios aéreos anormales como cavidades, quistes, bulas, etcétera, que veremos más adelante. Esto se debe producto a la necrosis, dilatación o ruptura de estructuras broncoalveolares. En los signos característicos o generales vamos a encontrar áreas radiolúcidas dentro del parénquima, paredes de grosor variable, nivel hidroaéreo cuando hay líquido o aire dentro, signos de inflamación o consolidación circundante, y en tomografía podemos encontrar definición clara de paredes, contenido interno, comunicación bronquial y compromiso del parénquima adyacente. Por ejemplo, en el patrón destructivo de un absceso pulmonar vamos a encontrar una forma redondeada, que radiopaca, baja y translúcida con paredes gruesas. Vamos a encontrar un nivel hidroaéreo que se refiere a la presencia de una cavidad o víscera hueca con dos densidades. Estas se refieren a densidades de aire y densidades líquidas, es decir, este nivel hidroaéreo se forma como una cavidad circular en donde se puede percibir dos densidades diferentes, como lo podemos ver en la imagen. También vamos a tener en cuenta que esta es un área de necrosis que aparece en un inicio como una masa y cuando se drena en un bronquio adquiere un nivel hidroaéreo. En su mayoría se debe a un proceso inflamatorio. En el caso de las bulas, que estos son espacios aéreos mayores a 1 centímetro dentro del parénquima, con una pared muy fina menor a 1 milímetro. Resultado de destrucción alveolar, también la podemos encontrar, por ejemplo, en el efisema. Vamos a encontrar radiolucencias sin nivel hidroaéreo, sin pared visible o apenas perceptible. En la tomografía encontraremos espacios redondeados de paredes finas sin inflamación, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Y por ejemplo, en nuestra otra imagen de aquí, vamos a ver una tomografía de ventana pulmonar en la que se observan múltiples bulas. Tenemos múltiples bulas. En el caso de la metástasis hematogéneas de cavidades, vamos a encontrar que tenemos nódulos metastásicos que sufren necrosis central y se cavitan. Múltiples cavidades o nódulos de pared irregulares y grosor variable. Vamos a encontrar que estos se encuentran diseminados. En la tomografía son nódulos con necrosis central o cavitación a menudo, como están marcados en las imágenes de esta imagen referencial. Bronquiectasias, que es una dilatación irreversible de los bronquios por destrucción de su pared. Como lo podemos ver, están completamente dilatados. En rayos X es una imagen tubulares o quísticas en bases pulmonares. En tomografía son bronquios dilatados con signo de anillo de sello o bronquios visibles hasta la periferia. En el BLEP, que es una pequeña colección subpleural de aire menor a 1 centímetro, producto de una reductura alveolar, como lo podemos observar aquí. Vamos a encontrar radiolucencia subpleural pequeña, mejor visible en tomografía, como una burbuja de aire acostada en la pleura. Neumatocele, cavidad de pared delgada secundaria a necrosis postinfecciosa. Vamos a encontrar cavidades de pared fina, como lo podemos ver aquí, la pared muy fina. Inicialmente puede tener nivel hidroaéreo, tiende a resolverse el cual tiene que resolverse. Y en tomografía vamos a encontrar una pared fina, aire o aire con líquido, sin realce periférico importante. Quistes pulmonares. ¿Qué vamos a encontrar en los quistes pulmonares? Encontraremos que son cavidades epitelizadas, redondeadas, con pared definida, menor a 2 milímetros, con aire o líquido. Vamos a encontrar radiolucencias redondeadas de paredes finas e irregulares. Como ustedes los pueden ver, en esta imagen tenemos varias imágenes con cantidades de quistes. Ahora sí, cavidades o cavernas. Esto se refiere a los espacios resultantes en necrosis, de necrosis en consolidaciones, como por ejemplo en tuberculosis, como la podemos ver aquí, espacios que se describe como una pared gruesa e irregular. En tomografía, la cavidad con contenido aéreo o nivel hidroaéreo, como lo podemos ver aquí, nivel aéreo, de pared gruesa o
nódulos o broncograma de aire adyacente. Como podemos observar, la pared de aquí sí está gruesa. Tomografía en tuberculosis, bueno, aquí vamos a encontrar hallazgos característicos, vamos a encontrar cavidades de pared gruesa, a menudo en segmentos apicales posteriores, cavidades con paredes muy gruesas. Vamos a encontrar nódulos centrolobulillares con patrón de árbol en brote, como lo tenemos aquí. Vamos a encontrar consolidaciones o fibrosis en lóbulos superiores, como por ejemplo aquí. Bronquiectasias retráctiles proinflamatorias y adenopatías con necrosis central en tuberculosis primaria. Y por ejemplo, en la tomografía de absceso pulmonar vamos a encontrar cavidad redondeada con pared gruesa e irregular, vamos a encontrar el nivel hidroaéreo evidente, como por ejemplo aquí había un nivel hidroaéreo pero ya drenado. Vamos a encontrar realce periférico tras contraste, obviamente por la inflamación, infiltrado y consolidación adyacente, como lo podemos ver aquí, y en fases de evolución la pared se vuelve mucho más fina. Bueno, y eso ha sido todo por ahora. Saludos mis estimados. Hoy les voy a hablar sobre el nódulo pulmonar solitario, patología perteneciente a las neoplasias pulmonares. Tenemos un concepto sobre esta patología que nos comenta que es una lesión radiológica en el pulmón, generalmente esférica y ovalada, de bordes bien definidos que mide menos de 3 centímetros de diámetro. Tenemos que tener en cuenta de que este concepto puede variar en relación a las medidas del tumor. Es decir, que otros autores, otras bibliografías de las que nos podemos basar cotidianamente, pueden decir que es menos de 4 centímetros el tumor. O en este caso, lo que conlleva la neoplasia solitaria del pulmón. Bueno, en lo que respecta a la relevancia, a las consideraciones clínicas, tenemos que el nódulo pulmonar solitario es una lesión que, aunque en muchos casos resulta ser benigna, va a tener importancia clínica significativa. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que representa una etapa o puede representar una etapa inicial del cáncer de pulmón. Por eso es importante que nosotros, como estudiantes de medicina, sepamos que hay que detectar esto a tiempo. Esto permite establecer un diagnóstico oportuno, precoz, en consecuencia, mejorar el pronóstico de vida del paciente. Tenemos aquí al lado una imagen representativa, en este caso, del nódulo pulmonar solitario, es una RX de tórax, en la cual menciona, señala lo que es el tumor, que es una especie de lesión esférica ovalada. En este caso tiene bordes bien definidos. Tenemos aquí dos cosas importantes, dos aspectos importantes que en primer lugar tenemos como hallazgo incidental. ¿Qué es un hallazgo incidental? En este caso, cuando se descubre de manera accidental durante estudios referentes a otras patologías, estudios rutinarios, en el caso de que se hagan radiografías o tomografías en el preoperatorio buscando algún indicio de otra patología. Tenemos la evaluación integral. ¿Cómo va a ser la valoración de este nódulo pulmonar solitario? No se va a basar únicamente en la imagen, sino que también nosotros como médicos tenemos que fundamentar todo lo que respecta a los datos clínicos del paciente. Va a ser esto fundamental y lo tenemos que integrar de manera siguiente: la edad del paciente, los antecedentes de tabaquismo del paciente, historial oncológico y síntomas respiratorios, además de características obviamente de soporte radiológico. Aquí un breve resumen sobre las técnicas de imagen. Tenemos que la tomografía computarizada va a ser el estudio de elección porque va a brindar una imagen más detallada para la hora de nosotros ver lo que son las características radiológicas. Bueno,
Esto de aquí, estas técnicas de imagen van a permitir evaluar el tamaño, bordes, densidad y calcificaciones. En casos específicos, suelen complementarse con P. Hemos llegado a la parte más importante de esta presentación, que son las características y la clasificación de un nódulo de pulmón solitario. En su clasificación tenemos como primer presentación un nódulo sólido. Vamos a comparar con una tomografía y una radiografía cómo es la presentación radiológica y las características de esta patología presente. En una radiografía de tórax vamos a ver opacidad redonda o en algunas presentaciones ovalada. Va a ser bien definida, generalmente de una densidad homogénea. Puede estar en cualquier parte del órgano, pero suele instaurarse con más frecuencia en la periferia del mismo. Vamos a tener dos puntos claves a la hora de nosotros detallar si hay malignidad o benignidad. Obviamente es una sospecha, no es un diagnóstico definitivo. Cuando los bordes son lisos, vamos nosotros a referirnos como una lesión benigna o sospechar de una lesión benigna. Si son espiculados, puede ser maligno. En una tomografía, nosotros asimismo vamos a ver similitud, que va a ser una opacidad homogénea y densa. Borra completamente las estructuras pulmonares subyacentes, que son los vasos sanguíneos y los bronquios. De igual manera, nosotros vamos a tener la sospecha de bordes lisos y bordes espiculados. Bueno, eso sería en relación al nódulo sólido. La siguiente clasificación de esta neoplasia, tenemos ahora los nódulos subsólidos. Estos nódulos se van a diferenciar en no sólido y parcialmente sólido. Es decir, en tomografía, el nódulo subsólido, es decir, de vidrio esmerilado, el no sólido va a tener características radiológicas como una opacidad tenue que no borra las estructuras pulmonares, es decir, bronquios y vasos sanguíneos. Estos se van a poder visualizar a través del mismo. Va a tener bordes poco definidos, aspecto difuso, alta sospecha de malignidad si persiste o crece. Cabe destacar que estas dos imágenes que estamos viendo en este momento son de una tomografía. ¿Por qué? Porque la literatura siempre nos indica que si tenemos un hallazgo en una RX, nosotros vamos a diferenciar mejor en una tomografía y nos tenemos que apoyar en ella. En una tomografía va a tener mayor detalle que la RX. Es decir, sí se va a poder visualizar, pero con una mayor dificultad. ¿Qué se puede ver en una RX de tórax? Opacidad con un centro denso y halo periférico más tenue. Seguimos con la siguiente imagen, que es un parcialmente sólido. El parcialmente sólido va a tener una combinación de componente sólido y halo de vidrio esmerilado. El componente sólido es más sospechoso de malignidad. Requiere seguimiento cercano o intervención. Comparamos de nuevo con la RX de tórax. Se va a ver opacidad con centro más denso y halo periférico más tenue. Como recomendación para esta patología, tenemos que ser 100% precisos, porque puede haber indicios de malignidad y puede fallar una imagen y no vamos a estar 100% seguros de lo que estamos viendo. Entonces es mejor ir a lo seguro si es que hay un hallazgo incidental, como lo hablamos al inicio, y tener un buen diagnóstico. Ese es el término de mi tema. Muchas gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Emily Rodas y yo les voy a hablar acerca del carcinoma broncogénico, el cáncer de células pequeñas y el cáncer de células grandes con imágenes radiológicas y tomográficas.
cáncer de células pequeñas pueden ser presentadas por células intermedias de manera poligonales que se originan en las células nerviosas o células productoras de las hormonas del pulmón y empeoran en el transcurso de semanas o incluso días. El paciente puede referir molestia o dolor de tórax, tos que no desaparece o empeora, dificultad para respirar, sibilancias y expulsión de mocos con sangre. Y algunos factores de riesgo puede ser el consumo de tabaco, el exponerse a un ambiente con humo, vivir en una zona de alta contaminación o tener antecedentes familiares con cáncer de pulmón. En la radiografía podemos observar una masa iliar, una opacidad lobular similar a una masa, un nódulo en el pulmón, una opacidad convexa que presenta una linfadenopatía mediastínica, un engrosamiento de la línea paratraqueal y una masa mediastínica. En el cáncer de células grandes se caracteriza por el crecimiento anormal de las células cancerosas grandes y redondeadas y existen tres tipos principales de estas células grandes que puede ser el carcinoma escamocelular, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. En esta aquí los síntomas también pueden incluir una tos persistente, un dolor en el pecho, una dificultad para respirar, tos sanguinolenta, fatiga y pérdida de peso inexplicable. En la radiografía se observa típicamente una masa periférica grande de atenuación sólida y margen irregular y puede estar presente en necrosis focal. Incluye el crecimiento rápido y metástasis temprana. Buenas tardes con todos. Mi tema es el tumor de Pancoa, su biopsia y lesiones metastásicas. Una definición breve, vamos a tener que el tumor de Pancoa es un subtipo de cáncer de pulmón que se localiza más que todo en el ápice y su diagnóstico se va a dar por tomografía, lo podemos ver aquí. Va a estar en el lóbulo superior, se origina de epitelio bronquial, pero puede crecer hacia estructuras extrapulmonares. Lo que se debe visualizar más que todo es que va a tener una relación con la pared torácica y va a tener una relación a nivel de costilla, en la primera y la segunda costilla, y a nivel de vértebras, por lo general de T1 y T3, plexobraquial y vasos subclavios. Por lo general existe asimetría en ambos ápices. ¿Cómo va a ser ese tipo de tumor? Va a tener una masa heterogénea, como podemos ver en estos dos casos, o mal delimitada de bordes irregulares o espiculados. Por lo general va a tener atenuación de tejidos blandos muy similar al músculo, cosa que no es normal, porque aquí hay aire como tal, debería ser negro, y puede presentar necrosis central o realce heterogéneo. Su tamaño suele ser menor a 3 centímetros. Entonces, eso es lo que va a presentar. Puede generar una destrucción ósea a nivel de la primera y segunda costilla, engrosamiento de la pleura, de los músculos intercostales, en las vértebras, erosión o destrucción de los cuerpos pediculados de las vértebras T1 y T3, plexo braquial, es muy difícil de ver en tomografía, pero si hay una extensión al agujero de conjunción tejido-pleuroneural, podemos sospechar, vasos subclavios, contacto de desplazamiento de la arteria o vena subclavia, mayor a 180 grados, pleura, engrosamiento o pérdida del plano del grueso. Y tenemos en mediastinotraquea igual. Tenemos que evaluar si un desplazamiento o una invasión. En sus signos radiológicos podemos ver síndrome de Horner, tosis, miosis, anhidrosis, implica invasión del sistema simpático cervical, ya que este es el más próximo a nivel de anatomía de este. Va a haber un dolor en el hombro y el brazo, que por lo general es el compromiso del plexo braquial y es un signo muy común en estos pacientes. Atrofia del músculo y de los músculos de la mano, su extensión. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar este? Este lo va a hacer por una biopsia, que es un examen a través de una aguja para verificar o más que todo para verificar si existe cáncer o no. Es de tipo, para ver qué tipo histológico es el tumor, si hay una infección, inflamación o fibrosis. Por lo general se utiliza en estos casos la biopsia percutánea o biopsia transtorácica con aguja percutánea, la más común, que es esta.
Entonces se realiza guiada por una computadora y o una ecografía, son dos personas, una que hace la biopsia, una que hace la biopsia, otra que utiliza la ecografía y la tomografía. Se utiliza una aguja fina o de corte, core biopsia. ¿Cuáles son las reacciones o las complicaciones de esto que puede producir un neumotórax, una hemoptisis leve, un dolor torácico y una infección o hemotórax? Perdón, hemoptisis leve y una infección hemotórax. El neumotórax es lo más común. Entonces, siguiendo al otro tema, las lesiones metastásicas de foco único, podemos ver que las lesiones metastásicas de foco único por lo general es una sola lesión pulmonar que puede similar un tumor primario, un ejemplo, sarcomas, carcinomas de riñón, colon, mama, tiroides. Entonces, cuando hablamos de un foco único, un solo nódulo solitario, bien o mal delimitado, puede ser redondeado o espiculado. Su densidad de partes blandas o cavitadas puede confundirse con un carcinoma pulmonar, que es todo lo que está aquí. Por lo general, esto de aquí para su diagnóstico, algo muy clave es que antecede de una neoplasia primaria conocida, puede ser colon, mama, tiroides, cualquiera de estas dos. Tenemos a las multinodulares o de varios focos. Su aspecto típico, como podemos ver, son varias, nódulos múltiples, redondeados, bien definidos, de densidad de partes blandas, similar al músculo. Su distribución es muy aleatoria, es heterogénea, no sigue ningún patrón. Es bilateral por lo general, su tamaño variable, más de 3 centímetros. Esta es más pequeña, esta es más grande, más pequeña. Por lo general se lo conoce como patrón de tormenta de balas o cannonballs, y en algunos casos va a haber necrosis central, cavitación. Muchas gracias.